Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile les da una cordial bienvenida a la inauguración del año académico 2025 de sus programas de magíster y el doctorado en Derecho. Preside esta ceremonia el decano de la Facultad de Derecho, profesor Pablo Ruiz-Tagle Vial. Lo acompañan en la mesa de honor el vicedecano de la facultad, profesor Francisco Soto Barrientos, el director de la Escuela de Posgrado, profesor Gonzalo Berríos Díaz, el subdirector de esta misma unidad académica, profesor Pablo Fuenzalida Cifuentes, la coordinadora académica del Magíster en Derecho con y sin mención, profesora María de los Ángeles González Culón, y, por supuesto, el doctor Víctor Cuesta López, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que hoy nos visita. Nos distinguen con su presencia el director de la Escuela de Pregrado, profesor Miguel González, y también en representación de la directora de Relaciones Internacionales, la profesora Carolina Flores. Igualmente saludamos a los y las integrantes de los comités académicos representados en esta oportunidad por sus respectivas coordinaciones académicas. Así, damos la bienvenida al coordinador académico del doctorado en Derecho, profesor Luis Valentín Ferrada. Reiteramos nuestros saludos a la coordinadora académica del Magíster en Derecho con y sin mención, profesora María de los Ángeles González. Agradecemos la presencia del coordinador académico del Magíster en Derecho Penal, profesor Javier Contese. Igualmente agradecemos al coordinador académico del Magíster en Derecho Tributario, profesor Francisco Celamé. En representación de la coordinación académica del Magíster en Derecho Ambiental, nos acompaña la profesora Jimena Insunza. Y finalmente saludamos a la coordinadora académica del Magíster en Derecho Internacional, Inversiones y Comercio, profesora Andrea Lucas, programa que impartimos en conjunto con la Universidad de Heidelberg, institución representada por la profesora Inés Recio. Nos detenemos para otorgar una mención especial a la profesora María Teresa Infante, miembro de la Comisión Administradora de dicho programa, recientemente distinguida por la Universidad con la medalla Rector Juvenal Hernández Jaque. También damos la bienvenida a los consejeros de la Escuela de Posgrado, a las profesoras y profesoras que integran los cuerpos académicos de nuestros programas, a sus coordinadoras y coordinadores ejecutivos, al equipo de la Escuela de Posgrado y de las distintas unidades académicas y administrativas de la facultad. Por último, extendemos nuestros especiales saludos y damos la más cordial bienvenida a las nuevas y nuevos estudiantes que han iniciado sus estudios de posgrado el presente año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Daremos inicio a esta ceremonia con la presentación del coro Lex, que, bajo la dirección de la señora Ángela Largo, interpretará el tradicional himno universitario Gaudeamus Igitur. Muchas gracias al coro. Corresponde enseguida escuchar las palabras de bienvenida del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Pablo Ruiz-Tagle Vial.
Muy buenas tardes. Estamos inaugurando este año académico de la Escuela de Posgrado. Hago mío los vocativos. Mi voz puede tener alguna señal de alguna patología que todavía no sé cuál es, pero que dura ya varios días y les pido excusas por eso. Y esta inauguración es muy especial porque la estamos haciendo como primera actividad de un aula magna renovada. Ustedes dirán, bueno, pero es la misma aula magna que hemos visto siempre. La verdad es que tenemos una nueva iluminación, un nuevo sistema de sonido, un nuevo sistema de proyección, y yo, como esos niños que tienen un juguete nuevo, no me resisto a mostrarles cómo funciona esto y luego entrar de lleno a la escuela de posgrado, porque parte de la renovación que estamos haciendo va a ir en directo beneficio, la infraestructura va en directo beneficio de la calidad de nuestra educación. Y ya llevamos 50 años prácticamente, casi 50 años, se acerca el medio siglo la escuela de posgrado y ha logrado un nivel de trabajo, de perfeccionamiento que es muy potente. Yo veo aquí a la profesora Maricruz Gómez de la Torre y ella recordará cómo partió todo esto el año 79, yo también. Es un esfuerzo de muchas personas que hoy se concreta en el liderazgo del profesor y director Gonzalo Berrío, del equipo, Pablo Fuenzalía, Bárbara Pará, que ya es casi parte del paisaje. Y hay mucho que decir. Yo voy a tratar de abreviar lo más posible, pero juguemos un poco con las luces, con los sonidos, para que ustedes vean la nueva realidad y vean ustedes, por ejemplo, cómo con esta iluminación las cosas cambian. También vean ustedes cómo se puede oscurecer rápidamente. Aquí tenemos todas las luces que necesitamos para una obra de teatro. Y ustedes están viendo que aquí, bueno, estamos los que podríamos aspirar a ser actores. Vean cómo se enciende y se apaga esto. Nos permite, entre otras cosas, filmar con alta resolución, hacer seminarios y actividad académica. Antes teníamos que contratar unos focos, era un lío, y déjenme proyectar. No está totalmente perfecto el sistema de proyección, pero tenemos, ustedes vean ese tremendo telón que está hasta un cierto límite. Estamos comprando la máquina que va a poder proyectar enteramente, lo que va a significar transformar esto prácticamente en una sala de cine. Y lo que les voy a proyectar a continuación es nada más y nada menos que el video que da cuenta del nuevo proyecto de la facultad. Ustedes pueden haber visto una serie de, no sé, casuchas, obras, ruidos, y no saben a qué viene todo esto. Nosotros tenemos un video, iba a decir promocional, pero no es promocional, es un video que explica lo que queremos hacer ahí. Y el proyecto se llama Cimientos de la Facultad. ¿Y por qué se llama Cimientos? Y con esta breve explicación los voy a dejar con el video. Porque se trata de un espacio que comprende todo el subsuelo, debajo de las escaleras, son 1000 metros cuadrados, desde el cual uno puede ver las salas de clase por el reverso, llamémoslo así, por debajo. Y es ahí donde nosotros hemos
pensado instalar una serie de salas en beneficio de los estudiantes también del posgrado, que van a llevar nuestro ideario, porque a veces en esta facultad no se ve las cosas que creemos, no se ven suficientemente, lo que nos guía, lo que nos inspira. Y ahí vamos a tener una sala para estudiar en grupo que se va a llamar Dignidad, y otra se va a llamar Libertad, y otra se va a llamar Igualdad, y otra se va a llamar Fraternidad, y también vamos a tener otras salas que se van a llamar República, Democracia, Codificación, Constitucionalismo y Derechos Humanos. Esas son las cosas fundamentales que nos inspiran y que las vamos a ver expresadas en un lugar físico, que van a ser nuestros cimientos desde el punto de vista de una obra material y también de nuestro espíritu. Veamos el video, dura 2 minutos y después entramos de lleno en la escuela de posgrado. Hoy es un gran día para nuestra facultad. Escuchamos los ruidos subterráneos de las obras que se construyen en nuestro edificio patrimonial. Estas obras no son fruto de fantasmas que penan o que ocupan ese espacio de leyenda que hemos denominado con el nombre de catacumba. Se trata de un proyecto que agrega más de 1000 metros adicionales a nuestra facultad y también una forma de repensar nuestros principios fundamentales. Esta obra, que se titula Cimientos de la Facultad, está dedicada preferentemente a los estudiantes y comprenderá nuevas salas de estudio y reunión, áreas de esparcimiento, recintos cerrados para actividades deportivas y de descanso. El proyecto no solo nos permitirá apreciar la estructura física y arquitectónica de nuestro edificio principal, sino que también expresará nuestros valores fundamentales, que son el de la justicia, la dignidad, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos valores se encontrarán con espacios especialmente dedicados al trabajo y al estudio en grupo, en salas que han sido asignadas con los nombres de nuestros pilares institucionales, tales como República, Democracia, Codificación, Constitución y Derechos Humanos. La obra Cimientos de la Facultad es una obra de gran envergadura que se encuentra aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile y que da una nueva potencia al carácter patrimonial de nuestro edificio y al ideario principal de nuestra facultad, al igual como se anuncia un gran estreno cinematográfico. Para finalizar, solo nos queda decirles pronto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile inauguraremos los cimientos de la facultad. Muchas gracias. Ese es el proyecto Cimientos de la Facultad en tiempos de crisis de la profesión, de la justicia, de las universidades que han sido atacadas por el autoritarismo. Tenemos que volver a nuestros cimientos. Y qué mejor que expresarlo eso físicamente. Entonces ustedes que se incorporan hoy a la escuela de posgrado están siendo protagonistas de algo muy poderoso, muy potente, que es la renovación. Como les decía a ustedes, la escuela de posgrado se acerca al medio siglo de existencia. Se inició con el programa de Magíster en Derecho, con y sin mención, que sigue plenamente vigente, y a este programa se han sumado Magíster de Derecho Tributario, de Derecho Internacional, de Derecho Penal, de Derecho Internacional de las Inversiones y del Comercio, que se imparte en conjunto con la Universidad de Heidelberg desde el año
2025, y este año se ha incorporado el nuevo magíster en Derecho Ambiental y ha sido aprobada por las instancias correspondientes la creación de un programa en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, y junto con otras unidades académicas, nuestra escuela está abocada a la creación de 3 nuevos programas de magíster en ámbitos como regulación y competencia, derechos humanos y derecho procesal. Además de estos programas, la Escuela de Posgrado cuenta con un programa de doctorado creado el año 2001, el primero de su tipo en Chile, del cual se han graduado 57 estudiantes, muchos de ellos en cotutela con prestigiosas universidades extranjeras, entre ellas la Universidad Autónoma de Barcelona, Girona, Pompeu Fabra, la de Salamanca, Sao Paulo, Sevilla y Valladolid, entre otras. También hay universidades de Francia. Durante este primer semestre, la escuela ha recibido un total de 113 nuevos estudiantes de los programas mencionados, provenientes de Chile y el extranjero, a quienes le damos la mejor de las bienvenidas. Y en cuanto al aseguramiento de la calidad de nuestros programas, hemos logrado acreditar los programas de magíster, entre ellos el de Derecho Penal, que ha sido recientemente acreditado por 3 años, algo que es muy favorable, entendiendo que se trata de un programa recientemente creado. Magíster en Derecho Tributario, que se sometió por primera vez a un proceso de acreditación que fue acreditado por 2 años. Y estamos comprometidos no solo con las acreditaciones sucesivas, sino que también con algunas metas que nos autoimponemos como universidad. Entre ellas se destaca especialmente el sello Genera Igualdad, que implica un proceso de transformación en que la facultad se va a certificar en estándares de igualdad de género. Esto ha implicado un compromiso y un desafío de integrar las comisiones de evaluación de posgrado por profesores y profesoras, también beneficios arancelarios que demuestran el compromiso con los temas de género y un beneficio para incorporar abogadas y licenciadas a los programas de magíster que ha facilitado que algunas de ustedes que están hoy con nosotros nos acompañan. El año pasado se ofrecieron más de 70 diplomas de postítulo que han servido para perfeccionar a más de 1.200 alumnos y 53 cursos de actualización que han sido cursados por más de 1.500 participantes. Para el primer semestre de este año, la Unidad de Educación Continua cuenta con una oferta académica variada en los temas que he mencionado, tales como derecho penal, de género vinculado a los derechos humanos, el derecho del trabajo, derecho ambiental, administrativo, negociación, mediación, inteligencia artificial, datos personales y compliance, entre otros. Al mismo tiempo, hemos implementado un nuevo diplomado en conjunto con la Universidad de Arizona y otro con la Corte Interamericana, la Universidad de Arizona y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha servido para perfeccionar, que está sirviendo a bibliotecarios y bibliotecarias y otros profesionales que pueden necesitar un conocimiento especializado básico del derecho. Y pronto vamos a lanzar un curso internacional de Derecho Comparado en modalidad e-learning con el apoyo académico del Instituto Suizo de Derecho Comparado. Como se puede ver, la internacionalización es hoy ya una realidad en la escuela de posgrado. Eso es algo que tenemos que agradecer a su dirección, a sus académicos, también a sus estudiantes. Este año, como parte de ese proceso, vamos a... Está corriendo de nuevo el video, no sé cómo atajarlo. ¿Ah? Que es distractor. Eso no sé. Está bien. Ahí está, ya. Este año vamos a tener una conferencia inaugural que la va a impartir el académico de la Universidad de Las Palmas, profesor Víctor Cuesta, quien es autor de libros y artículos sobre temas relacionados con la democracia deliberativa, la participación, la iniciativa ciudadana y la discriminación de género, pero hoy nos va a ofrecer sus palabras en un tema que es muy actual.
Se trata de los derechos fundamentales en el ámbito digital, la legislación sobre protección de datos personales y las cartas de derechos digitales. Imagínense ustedes todo esto que ha pasado con las filtraciones, todo esto que sucede hoy en Chile con los WhatsApp y otros temas con las redes sociales, es algo que en realidad tiene una actualidad enorme. Hay una Carta de Derechos Digitales en España que se publicó el año 2021. Es un documento que tiene el fin de proteger los derechos ciudadanos en la era digital. No tiene un carácter normativo, sino que propone un marco de referencia para la acción de los poderes públicos y para los proyectos de ley que van surgiendo en el entorno digital, que protegen la libertad, la igualdad, la participación, la privacidad, los derechos laborales. Los derechos humanos o fundamentales son una extensión de la protección de los derechos en el ámbito digital, una extensión de los clásicos derechos humanos. Y cualquiera que utilice Internet, es decir, todos nosotros, reafirma la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de todos estos derechos en ese ámbito digital. Por mucho tiempo, por algún tiempo, se pensó que esta era una cuestión técnica, donde no llegaba el derecho, que el derecho debía crear instituciones muy especiales que todavía no conocíamos. Y esto es lo que ha cambiado, porque saliendo de esta lógica que era exclusivamente una consideración económica del ámbito digital o tecnológica y económica, hoy día entendemos que se trata de una herramienta que sirve para proteger la seguridad pública y que se vincula a la privacidad y a los derechos de identidad. Hoy, precisamente en el periódico, ustedes pueden leer el ministro de Seguridad está hablando de que el gran tema de la seguridad en Chile no es solo la seguridad en la calle, sino que la seguridad, la ciberseguridad. El acceso a los datos se han equiparado a una herramienta de la sociedad civil que facilita o que empobrece el discurso democrático, y el control de los datos del Internet es una forma de gestión que sirve para enfrentar estados autoritarios. Estamos viendo cómo surgen por todas partes estados autoritarios, que el número de países democráticos disminuye, incluso los que éramos democráticos estamos en peligro de dejar de serlo. La falta de acceso a Internet muchas veces deriva en la pobreza de una infraestructura deficiente y en cierres selectivos y en tácticas que permiten la represión por los gobiernos o por autoridades privadas, a veces de una manera muy violenta. Por eso existe hoy lo que podríamos llamar una era de vigilancia mutua, en que todos nos estamos mirando en las redes y en ese ambiente es importante hablar del derecho, de cómo las conversaciones telefónicas, las preferencias que uno puede tener de búsqueda en la red, los correos electrónicos, a quién se los mandó, las cuentas de las redes sociales, las transacciones con tarjetas de crédito y toda clase de informaciones que queremos mantener en el ámbito de la privacidad y de la confidencialidad, hoy día están y son accesibles a distintas agencias gubernamentales y también privadas y comerciales, y se venden y se usan en contra nuestro. Por eso han surgido estas normas de protección, inspiradas en esa idea básica, clásica de los derechos humanos, entre paréntesis, los derechos humanos, que este tremendo logro del siglo XX es también algo que podemos atribuirnos, porque es precisamente de esta facultad de donde salió el embajador Santa Cruz, que participó con Eleanor Roosevelt, esto lo he dicho varias veces, pero se olvida, y Jacques Maritain, la comisión de 5 personas que redactaron la Declaración de Derechos Humanos en el mundo. Y eso a veces se nos olvida, o sea,
tenemos que ver con estas cosas que han pasado y que están pasando. En la actualidad, entonces, cuando la tecnología digital tiene una presencia y una influencia mucho más considerable en nuestras vidas que en cualquier otro momento en nuestra historia, tenemos que reinterpretar este concepto de los derechos humanos universales y llevarlo a que rija, a que sea una verdad de aplicación en el entorno digital global. Es un tremendo desafío. La protección y promoción de dichos derechos se encuentra bajo asedio por la nueva capacidad de los Estados y de las empresas de controlarnos y de suprimirnos como personas y nuestros derechos mediante la aplicación de esas tecnologías digitales que no sabemos cómo operan. Debemos entonces estar alertas y de seguro el profesor Cuesta podrá ilustrarnos sobre estas desafiantes materias. Solo resta agradecer a la dirección de la Escuela de Posgrado, a sus profesores, académicos, académicas, a los estudiantes que han hecho un esfuerzo muy significativo en los años anteriores y que estoy seguro que este año también estarán a la altura, y nos disponemos entonces a escuchar las palabras del profesor Cuesta y les agradezco mucho su buena voluntad. Desde hoy, como ustedes pueden ver, tenemos una facultad iluminada. Iluminada para iluminar a nuestra sociedad, que a veces la hemos visto con mucho smog, con mucha contaminación, y desde ahí, desde los cimientos, lo que queremos hacer es transmitir esta luz que es lo propio de los ideales de la ilustración, que al final son los ideales que inspiran nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Aprovechamos de saludar y dar la bienvenida al director académico de la facultad, profesor Francisco Agüero, al director de Asuntos Estudiantiles, profesor Rubén Burgos, a la directora jurídica de la facultad, señora Malva Olavarría, y a nuestra directora de Comunicaciones, señora Claudia Farfán. Para continuar con esta ceremonia, invitamos al profesor Víctor Cuesta López, quien nos ilustrará sobre los derechos fundamentales en el ámbito digital, de la legislación sobre protección de datos personales a las cartas de derechos digitales. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Mis primeras palabras, evidentemente, tienen que ser de agradecimiento al decano de esta facultad y también al director de la Escuela de Posgrado por concederme el honor de participar en este acto de apertura del curso académico. Permítanme también agradecer en la persona del vicedecano Francisco Soto, pues él ha sido mi anfitrión durante esta semana que estoy de estancia en esta casa. Yo provengo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como ya bien se ha dicho, y para mí, bueno, aparte de estar aquí entre ustedes esta noche, pues para mí estar durante esta semana estrechando lazos de colaboración académica entre la Universidad de Chile y mi casa, pues es una magnífica ocasión. Y bueno, y para eso estamos, para aprovecharlo, ¿verdad? Bien, prometo ajustarme al tiempo que se me ha concedido, que serán 25 o 30 minutos. Y como ya les adelantó el decano, mi intervención hoy gira en torno a la protección de los derechos fundamentales en el ámbito digital. Aquí les presentaré una evolución del ordenamiento jurídico principalmente español y europeo, una evolución que ha llevado, ¿no?, del reconocimiento de un primer derecho a la protección de datos personales a la proclamación sucesivamente de todo un conjunto de derechos digitales que hoy en día están recogidos
principalmente en legislación orgánica, en el caso de España, y en reglamentos europeos, y también en cartas de derechos digitales a las que hacía referencia antes el decano, que son documentos más bien de soft law, pero que intentan recoger de manera sistemática todo ese conjunto de derechos que hoy en día nos asisten en el ámbito digital. Bien, como consideraciones preliminares, podemos convenir todos, podemos partir todos de la idea de que las oportunidades que nos brinda la sociedad digital, que son muchas, desde el punto de vista de la emancipación de las personas, de su libre expresión, de incluso la participación política, se ve, digamos, multiplicada todas las vías de acceso al espacio público. Todas esas oportunidades se ven también acompañadas de amenazas evidentes al Estatuto de Libertad y de Igualdad, al que hacía referencia antes el decano, que nos hemos ido labrando durante un par de siglos de historia. Sin ánimo de exhaustividad, podría hacer referencia a las técnicas de vigilancia masiva que se emplean por parte de poderes públicos, especialmente en contextos autoritarios. Podríamos hablar de la exposición de los datos personales a datos personales sensibles a los ciberataques. Podríamos hablar del empleo de perfiles ocultos o incluso de la suplantación de identidad en redes sociales. Podríamos hablar del empleo de algoritmos sesgados que vienen a bloquear el acceso al espacio público de determinados perfiles ideológicos. Podríamos hablar también de las técnicas de desinformación o de difusión, ¿no?, de noticias falsas que vienen a afectar a los procesos democráticos e incluso también a resultados de las elecciones en determinados países. Y también podríamos hablar, por poner un último ejemplo, de la brecha digital, digamos, esa dificultad que tienen determinados colectivos por razón de edad o por razón de ubicación geográfica de acceso a la red y, digamos, la desigualdad que eso conlleva, ¿no? Bien, evidentemente, todos tenemos en mente estas amenazas. No se trata hoy aquí de enumerarlas todas, simplemente de llegar a una conclusión rápida y que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Y es que es necesaria la actualización del ordenamiento jurídico para hacer frente a todos estos problemas. Y además estamos hablando de una actualización transversal del ordenamiento jurídico. No estamos hablando de una rama del derecho especializado, estamos hablando de problemas que afectan a todas las disciplinas jurídicas y entre ellas, por supuesto, el derecho constitucional, que es de lo que vengo a hablar yo en la tarde de hoy. No obstante, tenemos que ser conscientes que existen dificultades estructurales para la actualización del ordenamiento jurídico, de que el ordenamiento jurídico pueda de alguna manera hacer frente a todas estas amenazas. La primera es que hemos superado evidentemente ya ese escenario tradicional de poder público y ciudadano. Estamos hablando de un escenario en donde coexisten múltiples actores, agencias de protección de datos, existen también plataformas digitales que proveen servicios digitales, existen también usuarios, existen muchos actores y tenemos un poder repartido, ¿no?, que va mucho más allá, ¿no?, que decía, de ese escenario de poder público y ciudadano. Evidentemente estamos hablando entonces también de un escenario de gobernanza multinivel, en donde tenemos por una parte marcos legales que tratan de adaptarse a esta nueva realidad, pero que no son suficientes. Aparte de los marcos legales, también tenemos que hablar de la autorregulación de esos proveedores de servicios digitales. Y, por supuesto, tenemos que hablar también de el uso consciente por parte de los usuarios. Sin tener claro todas estas variables, es evidente que no vamos a poder hacer frente a esas amenazas, ¿no? Excede al ámbito del derecho. Pero bueno, lo que nos interesa hoy sobre todo es ver cómo el derecho constitucional
se ha ido adaptando o pretende adaptarse a esta nueva realidad y sobre todo de qué manera el derecho constitucional pretende salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales en este espacio digital. Aquí nos enfrentamos a una dificultad adicional y es que el derecho constitucional, ustedes lo saben, es un derecho especialmente rígido y la adaptación de la Constitución a través de reformas constitucionales no siempre son todo lo rápido que se necesitan. La rigidez constitucional es algo presente prácticamente en todos los estados europeos y en España pues no hemos podido actualizar nuestra Carta Fundamental de manera estructural en muchos años. No podemos integrar los derechos digitales en la Constitución. Evidentemente esa actualización del derecho va a ir sobre todo por la acción legislativa de las que le hablaré hoy y también por la acción jurisprudencial. Cortes constitucionales, cortes también supranacionales a nivel de la Unión Europea han ido dictando una jurisprudencia que ayuda, digamos, a extender el ámbito de esos derechos digitales. Bien, habría que partir de un principio y es que los derechos fundamentales que por su naturaleza pueden ser ejercidos en el espacio digital, pues evidentemente son eficaces en el espacio digital y su ejercicio está protegido por todas las garantías institucionales y jurisdiccionales. Por poner un ejemplo obvio, no hace falta que la Constitución diga que el secreto de las comunicaciones tiene que extenderse al correo electrónico para que eso sea ya una realidad. Es decir, la Constitución habla del secreto de las comunicaciones en general y eso se aplica siempre ya también a las comunicaciones electrónicas, sin necesidad de una reforma constitucional. También hay derechos fundamentales como la libertad de expresión que se ejercen en el espacio público digital sin la necesidad de que exista una regulación específica que lo garantice. Entonces, partimos de ese principio, los derechos fundamentales que fueron creados en la sociedad analógica y que por su naturaleza se ejercen en la sociedad, en el espacio digital, tienen que gozar de esos mismos mecanismos de protección, esas garantías institucionales y jurisdiccionales. No obstante, tendríamos que mencionar que aparte de esos derechos fundamentales que nacen en las sociedades analógicas y se aplican en la sociedad digital, hay otros derechos constitucionales que ya están proclamados en algunos textos constitucionales y que han sido pensados específicamente para su aplicación en el entorno digital. Evidentemente les estoy hablando del derecho fundamental a la protección de datos personales que ha adquirido una autonomía propia respecto del derecho matriz, que era el derecho a la intimidad personal o el derecho a la privacidad. Esto ya es una realidad a nivel constitucional español. El Tribunal Constitucional habla a partir del año 2000 del derecho fundamental a la protección de datos personales y también en el ámbito de la Unión Europea, que es una comunidad supranacional de naturaleza constitucional, también se habla de ese derecho fundamental expresamente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aparte de este derecho que ya se ha consolidado en la mayor parte de los textos constitucionales de este entorno, habría que hacer referencia hoy a nuevos derechos digitales que se han ido formalizando progresivamente y que todavía no se han constitucionalizado. Son derechos de nueva generación que responden no solo a la protección de la privacidad, sino que pretenden garantizar otros bienes jurídicos en el entorno digital. De esos derechos digitales de nueva generación hablaré en la última parte de la intervención. Simplemente quiero adelantar ya que se han ido formalizando progresivamente y en algunos casos esos derechos digitales han alcanzado ya la naturaleza jurídica, tienen un efecto jurídico vinculante en legislación orgánica española o en reglamentación europea, pero en otros casos están anunciados en cartas que respondan a esa naturaleza de soft law, que vienen a ser una declaración de principios o una especie de guía de la actuación de los poderes públicos hacia el futuro. Bien, hechas estas consideraciones, les voy a hablar ahora mismo, en pocos minutos, de cuáles son las principales normas jurídicas que en el ámbito español y europeo encontramos esos derechos digitales garantizados en mayor o menor grado, ¿verdad? Bien, habría que hablar en un primer lugar de
la existencia de un modelo europeo de regulación de la sociedad digital. Se trataría de un sistema de gobernanza multinivel en el que coexisten los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, y estos se interrelacionan y se complementan constantemente. La Unión Europea ejerce su capacidad normativa en este ámbito, especialmente porque tiene competencias en la regulación del mercado interior, también el mercado digital. Y por eso vemos que la Unión Europea puede dictar reglamentos en materia. Lo importante también, como saben ustedes, es que los reglamentos de la Unión Europea son vinculantes en todos los Estados miembros y marcan también un estándar de protección mínimo que incluso puede ser elevado por parte de los Estados. Pues bien, estamos hablando de un complejo régimen jurídico en donde identificamos normas de ámbito nacional y supranacional y que digamos, de alguna manera se complementan, no se contradicen. Existe, si ustedes quieren llamarlo, un mantra en la Unión Europea en relación a lo que es la sociedad digital, y en ese discurso oficial europeo se habla de una transición digital que tiene que estar siempre centrada en la persona. Y es una Unión Europea que pretende establecer los estándares más elevados de protección de las personas en ese proceso de transición digital. Ese es el discurso oficial. Se pretende garantizar la evolución tecnológica, la libertad de mercado, el flujo de datos, sí, pero siempre salvaguardando los valores esenciales de la Unión, entre ellos también la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, a los que hacía antes referencia el decano. En ese complejo régimen jurídico identificamos normas de naturaleza constitucional que ya recogen derechos digitales. Empiezo hablando de la Constitución Española de 1978, que de una manera bastante adelantada a su tiempo ya habla sobre los peligros de la informática en relación a la intimidad de las personas. En el artículo 18.4 de la Constitución hay un mandato al legislador para que regule el uso de la informática en aras de la protección del derecho a la intimidad personal. Ese mandato al legislador se hizo efectivo a través de la legislación de protección de datos que se ha ido aprobando sucesivamente en nuestro país. Pero es ese mandato al legislador el que sirvió al Tribunal Constitucional para entrever la proclamación de un auténtico derecho subjetivo, que es el derecho a la protección de datos personales. Lo mismo ocurre ya en el ámbito de la Unión Europea. Les decía que en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, en el artículo 8.2, se habla expresamente del derecho fundamental a la protección de datos, que vendría a ser un derecho que garantiza el control de las personas sobre los datos que ha cedido, sobre el acceso a esos datos, sobre la rectificación de esos datos, sobre la cancelación de esos datos o la oposición al manejo de esos datos personales. Bien, más allá de las normas de naturaleza constitucional, habría que hacer referencia también a cuál ha sido la acción legislativa ordinaria en el ámbito europeo y español en relación a los derechos digitales. Bien, existe una decidida voluntad reguladora de la Unión Europea en este ámbito. Hemos asistido en los últimos 10 años a la proliferación de muchísima normativa. Les voy a hablar muy brevemente de 4 reglamentos principales, que es el de protección de datos, el reglamento de servicios digitales, el reglamento de mercados digitales y, más reciente, el reglamento de inteligencia artificial, que es la primera normativa que se ha aprobado a nivel global en este ámbito, ¿no? Lo importante de la legislación de la Unión Europea no es solo que es una regulación pensada para un mercado de más de 500 millones de personas, que vincula a los agentes europeos, sino que también es una regulación que va a vincular a aquellos proveedores de servicios digitales que se relacionan con Europa. Estamos hablando de que esa regulación va a tener un efecto extraterritorial y que se va a constituir, así lo pretende la Comisión Europea, en un parámetro de gobernanza global
de la sociedad digital. En lo que respecta al reglamento para la protección de datos, estamos hablando de un reglamento del año 2016, habría que insistir en esta idea de que progresivamente se ha ido extendiendo el ámbito de este derecho. Es un derecho general que integra otros derechos específicos que ya les anunciaba. Al derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, la Unión Europea también ha sumado recientemente el derecho de supresión o derecho al olvido, del que le hablaré a continuación, y también el derecho de portabilidad. Todo esto está contemplado en este reglamento de protección de datos. Existe también una norma más reciente del año 22 sobre servicios digitales que está orientada a la protección del usuario de redes y se articula en base a dos principios que son seguridad y transparencia. Aquí se imponen reglas de moderación de contenidos, reglas también para luchar contra las prácticas de desinformación y también para el empleo de los algoritmos. Existe otro reglamento, que es el Reglamento de Mercados Digitales, que pretende garantizar la libre competencia y que impone obligaciones importantes a las plataformas digitales. Estamos hablando de evitar el abuso de posiciones dominantes, favorecer la competencia, y en aplicación de esta normativa se han impuesto en el mes pasado multas importantísimas a Apple y a Meta. En el caso de Apple, por impedir la descarga de determinadas aplicaciones en la tienda de Apple, ¿no? Y en el caso de Meta, por pretender que la ausencia de publicidad en las redes tuviese un coste económico. Bien, existe, ya les decía, un último reglamento al que quería hacer referencia hoy, que es este más reciente de inteligencia artificial. Es un marco normativo muy novedoso que está basado en el riesgo. Tiene un enfoque basado en el riesgo y viene a dividir los sistemas de inteligencia artificial en función de el grado de amenaza sobre la dignidad o la privacidad de las personas. Aquí se identifican sistemas digitales de riesgo mínimo, de riesgo limitado, de alto riesgo, y también identifica sistemas de inteligencia artificial de riesgo inaceptable que quedan completamente prohibidos en el ámbito de la Unión Europea. Cuando estamos hablando de sistemas de riesgo inaceptable, estamos hablando de aquellos que utilizan o tienen como fin establecer sistemas de puntuación social o que utilizan datos biométricos como el reconocimiento facial. Bien, en esta normativa se imponen obligaciones en relación a la transparencia, a la supervisión por parte de personas, a la responsabilidad y a la seguridad, especialmente para aquellos sistemas de inteligencia artificial calificados como de alto riesgo. Bien, paso ahora a exponer brevemente los principales avances legislativos en el ámbito español, y en este caso quiero hablarles de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales, que está vigente en la actualidad, aprobada en el 2018, y que viene a adaptarse al Reglamento General Europeo del año 2016. Lo importante de esta ley no es que venga a integrar los mismos derechos en materia de protección de datos en el ordenamiento jurídico español, que sí lo hace, pero lo novedoso es que integra un nuevo título, que es el título 10, en una ley orgánica. Una ley orgánica, estamos hablando con un valor normativo auténtico, un título 10 que viene a recoger un catálogo de derechos digitales que antes no se habían legislado, ¿vale? Hablaremos de estos derechos digitales a continuación, me referiré a algunos de ellos, pero ya les adelanto que se habla del derecho de acceso a la red, se habla del derecho a la neutralidad de Internet, se habla del derecho a la educación digital, se habla del derecho al olvido, se habla del derecho a la portabilidad de datos y se habla también del derecho al testamento digital, entre otros. Para la doctrina esta ley, para la doctrina española esta ley supone un salto cualitativo en la regulación de los derechos digitales, aunque lo cierto, y digamos que esta es una de las conclusiones con la que concluiré hoy, es que muchos de esos derechos, aunque utilizan el lenguaje de los derechos subjetivos, en realidad son mandatos dirigidos a los poderes públicos
que tienen que, digamos, hacerlos eficaces, efectivos, a través de una reglamentación posterior que todavía no ha llegado. Bien, además de esta legislación, el panorama normativo español y europeo se complementa, como ya les adelantaba antes el decano, con declaraciones de derechos digitales que están contenidos en cartas, que son más bien un esfuerzo de difusión y de sistematización ante la opinión pública, pero que son cartas que, ya les digo, no tienen naturaleza normativa. Tenemos por un lado la Carta Europea, que es la Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales del año 22, que viene a formalizar la posición conjunta de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, y que viene a insistir en esta idea del modelo o la vía europea de la transformación digital, vuelve a insistir en los valores de la Unión, ¿no? Y se autodefine la Carta como un marco de referencia integral dirigido a usuarios, proveedores de servicios digitales, poderes públicos y agencias reguladoras. Es un texto bastante interesante de leer y se viene a dividir en 6 capítulos que giran en torno a los grandes valores de la democracia. Se habla de los derechos asociados a la solidaridad, los derechos asociados a la libertad de elección, los derechos asociados a la participación pública, los derechos asociados a la seguridad y a la privacidad, y también introduce un último capítulo que habla sobre sostenibilidad en la sociedad digital. Aquí se habla de la necesidad de que las tecnologías digitales respeten en la medida de lo posible el medio ambiente, y se habla de evitar prácticas como la obsolescencia programada. Bien, en el caso español, la Carta de Derechos Digitales a la que ya hemos aludido, es una carta que es interesante porque hace un esfuerzo por presentar a la opinión pública derechos repartidos por el ordenamiento jurídico, y de esa manera los presenta de una manera más clara, más accesible y mejor sistematizada. Y aunque es cierto que no tiene un valor normativo directo, sí viene a marcar las líneas de actuación de los poderes públicos en los próximos años. Para ir concluyendo con mi intervención, voy a utilizar la misma clasificación que emplea esta Carta de Derechos Digitales para hablarles los que a mi juicio son las novedades más relevantes en este momento. Tenemos un primer grupo de derechos digitales que giran en torno a la dignidad y la privacidad de las personas. No voy a volver a insistir en los derechos instrumentales asociados a la protección de datos, pero sí quiero hablar un poquito más de uno a fondo, que es la evolución del derecho de cancelación de datos hacia el derecho a la supresión o derecho al olvido. Estamos hablando de un derecho más específico que supone que, digamos, capacita a las personas para solicitar la eliminación de enlaces a información personal que resulten de la búsqueda en los motores, ¿no?, de búsqueda que todos utilizamos. Este derecho fundamental, este derecho que está reconocido en la legislación española, deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014 de Google contra la Agencia Española de Protección de Datos, y a partir de esa sentencia se ha ido recogiendo ese derecho al olvido en normativa europea y también en normativa española. Estamos hablando de un derecho asociado sobre todo a Internet y a la actuación de los motores de búsqueda. Ese derecho al olvido, aparte de aplicarse en las búsquedas, también en la legislación española va a poder ser ejercido ante los responsables de las redes sociales. Ese derecho al olvido también, como ciudadanos, nosotros podemos invocarlo ante las redes sociales que deberían dar acceso y corregir aquellos datos personales
inexactos o que nosotros consideremos que no tienen que estar más tiempo en circulación. Existe también asociado a la intimidad el derecho a la portabilidad de datos en redes sociales. Podemos definirlo como la capacidad de las personas de recibir y transmitir esos datos, o incluso la solicitud a las redes sociales para que lo transmiten a otros agentes, ¿no? Y también en este ámbito de derechos de la vida privada se ha regulado el derecho al testamento digital, mediante el que una persona puede decidir cuál va a ser el destino de los datos que ha ido cediendo tras su fallecimiento, derecho que también correspondería a los herederos del fallecido. De esta manera puede decidir sobre el destino de esos datos o sobre su eventual supresión o cancelación. Aparte de estos derechos asociados a la intimidad personal, existe otro grupo de derechos que va asociado, digamos, a la proyección de la igualdad constitucional. Cuando hablamos de igualdad constitucional en la sociedad digital, tenemos que hablar de cómo podemos evitar las situaciones de discriminación en ese ámbito que pueden afectar a colectivos sociales en una situación objetiva de desventaja en el empleo de las tecnologías. Estamos hablando de colectivos como personas mayores de edad o personas que residen en determinado territorio con escasa cobertura, ¿no? Y el legislador llama a evitar esa brecha digital, en definitiva, a través del ejercicio de los derechos que les voy a comentar a continuación. Principalmente dos: derecho de acceso universal a la red, que tiene que ser asequible, de calidad y no discriminatorio. Esto, más que como un derecho subjetivo que yo pueda declarar o pueda reclamar ante la jurisdicción ordinaria, evidentemente se trata más bien de un mandato al poder público, ¿no?, para intentar que ese acceso a la red sea un servicio público y no, digamos, un servicio exclusivamente de interés privado. Y también se proclama en la legislación española el derecho a la neutralidad en Internet. Aquí se vienen a imponer obligaciones a los proveedores para ofrecer servicios sin discriminación, basadas sobre todo en el empleo de determinadas redes o determinados equipos informáticos, ¿vale? Se intenta garantizar que los proveedores de esos servicios no discriminen en función de estas circunstancias. Bien, en este capítulo de derechos de la igualdad en la sociedad digital también tendríamos que mencionar aquellos derechos que asisten a colectivos en situación de especial vulnerabilidad, como los menores de edad. Aquí la legislación española y europea habla sobre la protección reforzada de la información personal y de la imagen de los menores de edad. Y también la legislación hace un mandato de uso responsable de las nuevas tecnologías por parte de los menores de edad, imponiendo obligaciones a los progenitores, ¿no? Los derechos de igualdad también se complementan con un último derecho que a mi juicio es relevante, que es el derecho de educación, derecho a la educación en competencias digitales. Y esto no se concibe, digamos, solo como la necesidad de que recibamos formación sobre el empleo de las tecnologías, sino la necesidad de un uso debido, consciente, ético de esas tecnologías. Aquí se habla de competencias no solo desde el punto de vista del empleo de la herramienta técnica, sino también de un uso consciente. Para hacer efectivo ese derecho a la educación digital, la legislación contiene un mandato a los poderes públicos que tienen que actualizar el sistema educativo en ese sentido, y también se hace incluso un mandato a las administraciones públicas para integrar este tipo de temarios en las oposiciones de acceso a la función pública. Hay otro grupo de derechos que están asociados a la libre expresión, a las libertades informativas y también a la participación ciudadana en el espacio público. En lo que respecta fundamentalmente a la libertad de expresión, la legislación habla del derecho de rectificación en redes sociales. Existe legislación hablando sobre el derecho de rectificación
históricamente, estamos hablando de un derecho fundamental tradicional, pero el legislador ha querido hacer una referencia específica a cómo se debe rectificar la información publicada, tanto en redes sociales como en medios de comunicación digital. El legislador insta a las redes sociales y a los medios de comunicación digital a establecer protocolos que permitan a los afectados por determinada información inexacta o desactualizada, que permitan solicitar la publicación de avisos aclaratorios o de avisos de actualización. En lo que respecta a la participación en el espacio público, muy brevemente, aquí la legislación contiene una especie de mandato genérico sobre el acceso de las personas, primero, a la información pública, que debe ser transparente, habla sobre el empleo de canales canales digitales para relacionar al administrado con la administración, y habla de los grandes principios que deben guiar la participación pública en el futuro, estableciendo además principios muy generales sobre lo que debería ser el empleo del voto electrónico, ¿no? Existe un último grupo de derechos que vienen a actuar en el ámbito laboral y que están principalmente vinculados a lo que es la intimidad de la persona del trabajador. Evidentemente, las herramientas digitales permiten un mayor control de la actividad laboral por parte del empleador, y lo que pretende la legislación es que ese control pueda ser realizado, pero que no exceda ese límite en el que estaría la privacidad de la persona, ¿verdad? Tenemos un derecho de intimidad frente al uso de dispositivos digitales de la empresa. Tenemos también el derecho a la intimidad del trabajador frente a la videovigilancia y la grabación de sonidos en el espacio de trabajo, y un derecho a la intimidad del trabajador frente al uso de dispositivos de geolocalización. Como resumen, podríamos decir que lo que el legislador aquí pretende es que se establezcan protocolos sobre el uso de estas tecnologías digitales en el ámbito de la empresa, que se avise siempre por adelantado que se va a emplear este tipo de tecnología, y que ese protocolo de actuación se negocie siempre con los representantes de los trabajadores. Para concluir este grupo de derechos del ámbito laboral, existe la proclamación del derecho a la desconexión digital del trabajador. Estamos hablando de un derecho que pretende evitar situaciones de fatiga informática del trabajador, y que también se traduce como la obligación de las empresas a establecer políticas internas sobre la modalidad y el ejercicio de este derecho de desconexión. Incluso también hace una referencia específica a la situación de aquellos trabajadores en relación al derecho a la desconexión de aquellos trabajadores que trabajan a distancia, el derecho a la desconexión en situaciones de teletrabajo. Existe en este caso también una legislación específica en el caso español. Bien, para concluir, evidentemente, como han visto, he tenido que hacer un repaso muy general a muchas cuestiones. Lamento no poder profundizar digamos, en todas las cuestiones que he ido de alguna manera esbozando, pero evidentemente creo que es suficiente con lo que he ido explicando para que se hagan una idea de cuáles son los principales avances de la legislación europea y española en la materia. Pocas conclusiones. Habría que hacer una valoración positiva sobre estos esfuerzos del legislador europeo y español por intentar regular el ejercicio de los derechos fundamentales y los derechos digitales, pero evidentemente es un esfuerzo insuficiente frente, digamos, a la dinámica que adquiere la sociedad digital. Por mucho que queramos, en este caso la realidad va a ir siempre por delante del derecho, y bueno, habría que hacer ese apunte. También habría que ser conscientes que en algunas ocasiones estos derechos que han sido proclamados tienen una eficacia normativa todavía muy relativa, y que es necesaria una mayor formalización, una mayor juridificación,
idealmente a través de una reforma constitucional que venga a integrar estos derechos digitales de nueva generación en nuestros textos constitucionales. Pero ya les decía de la dificultad de una reforma constitucional en estos tiempos de confrontación política en muchas de nuestras democracias, por lo que no parece que sea un escenario a corto plazo, ¿no? Mientras tanto, los avances van a venir de mano de la acción legislativa, también del desarrollo reglamentario de muchos de esos derechos que ya tenemos hoy en día en la legislación y en esas cartas de derechos digitales. Y bueno, también habría que tomar nota de algunas propuestas de la doctrina interesantes desde mi punto de vista, como la creación, por ejemplo, de jurisdicciones especializadas en lo digital. Este es en el caso de Barrio Andrés, en el caso español, ha escrito sobre esta cuestión y bueno, sería también, digamos, un avance en este sentido, ¿no? En el de la mayor eficacia jurídica de estos derechos. Y bueno, en definitiva, creo que nosotros como académicos tenemos una labor de investigación importante por delante. Yo creo que en este caso se abren muchísimas líneas de investigación desde todas las disciplinas del derecho. Aquí yo creo que la investigación jurídica comparada es muy relevante. Yo quiero aprovechar mi estancia esta semana aquí para, ¿no?, aparte de yo explicarles o presentarles el caso europeo y español, pues informarme sobre qué está ocurriendo en el ámbito latinoamericano y chileno en concreto. Y yo creo que de esa comparación pueden resultar estudios interesantes. Esta podría ser, digamos, un espacio en donde la colaboración académica entre la Universidad Chilena y Española a la que me hacía referencia, pues podría ser muy productiva, ¿verdad? Y bueno, pues ya sin más, agradezco sinceramente la invitación a participar en este acto y la atención que me han prestado todos los presentes. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, profesor Cuesta López. Para terminar esta ceremonia, los invitamos a ponerse de pie para interpretar el himno de la Universidad de Chile junto con el coro Lex, cuya letra podrán encontrar al dorso del programa que han recibido. Agradecemos su presencia en este acto académico
y les invitamos a un cóctel en la terraza Benjamín Vicuña Maquena, ubicada en el tercer piso de este mismo edificio. Muy buenas tardes.